Es increíble, pero bueno, entiendo que a veces pesa un poco la camiseta también, porque yo creo que a Sporting Cristal, en el Monumental, este penal no se lo cobran. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Libertadores, Copa Sudamericana y también Mundial Sub-20. Tuvimos de todo en esta jornada a puro fútbol. Mañana nuevamente con Mundial Sub-20, 3 partidos que tenemos. Pero en estos momentos nos encontramos con el enfrentamiento entre Sporting Cristal y River Plate. Dos equipos que necesitaban ganar por cómo estaban en el grupo, ambos con 3 unidades, necesitaban seguir sumando para poder acercarse y no perder pisadas a los dos que están primeros, que son Fluminense por un lado con 9 unidades y The Strongest, que está con 6 puntos en segunda posición. Este partido ya lo vimos hace un rato, se los voy a dejar ahí en el primer comentario fijado para que lo vayan a ver una vez que terminen de ver este. Y bueno, y hoy Cristal empató 1-1 frente a River en Perú, Cristal de local. Después podemos entrar en detalle si qué equipo mereció más. Podemos entrar en detalle quién tenía que buscarlo más el resultado, qué terminó pasando, pero eso lo vamos a ver mientras miremos el resumen y analicemos cada jugada. Lo que sí les puedo decir es que, por un lado, siento que River mereció un poco más en cuanto al juego y en cuanto a lo que generó, a lo que creó, pero a su vez también siento que Sporting Cristal hoy fue perjudicado. Y voy a decirlo en el momento que lleguemos a la jugada. Así que, si les parece, vamos a ver juntos lo que fue el resumen del partido. Le voy a dar play, como no, y vamos a ver juntos lo que fueron las mejores jugadas. Para empezar, quiero, como siempre, hacer una mención a lo que es esta gente, loco. Lo que es el estadio de Sporting Cristal, siempre repleto, así como Universitario tiene su párrafo también aparte en cada partido que analizamos. Bueno, Sporting Cristal también tiene el suyo. Un estadio enorme, lleno de butacas y capacidad para poder llenar, y los hinchas del Cristal fueron, apoyaron, empujaron, quizás en un momento en el que Sporting Cristal no está en su mejor momento, justamente no está atravesando su mejor momento ni futbolístico ni en cuanto a resultados. Así toda la gente estuvo ahí empujando en el momento que el equipo los necesitó, y era un partido clave. ¿Por qué? Porque ahora la semana que viene tenés que ir a jugar a la altura contra The Strongest, y también era un partido clave para River, porque River la semana que viene va a jugar frente a Fluminense. Y yo creo, este es mi punto de vista, que Fluminense no va a hacer lo mismo que hizo con The Strongest. No va a llevar al equipo suplente, va a ir con el equipo titular a jugar al Monumental. Entonces tenía que ganar hoy River para sumar 3 puntos y meterse ahí en ese lote. Y también Sporting Cristal, por su parte, si quiere aspirar con la clasificación a octavos, hay que decir que también tenía que ganar hoy. Pero bueno, por cómo se fueron dando las cosas, yo creo que el que no se va tan enojado con el empate es Sporting Cristal, la verdad. Porque vamos a estar viendo que después tuvo que jugar con uno menos. Bueno, esta jugada fue una de las mejores. Lástima que estaba en offside. Fue una de las mejores del primer tiempo. Lástima que estaba en offside. Y también hay otra que vamos a estar viendo, creo que la van a poner, que pega en el travesaño, que saca un bombazo. No sé si es Barco el que le pega al arco. Es espectacular el bombazo que saca. Lo quiso reventar, le quiso reventar el arco a Cristal y no pudo. Entonces pegó en el travesaño y la pelota se terminó picando y se terminó yendo. No sé si es esta. No, esta no. Bueno, hay una jugada en el primer tiempo que es espectacular. Solís para mí hoy fue una de las figuras, tuvo 5 atajadas el arquero de Cristal y también tuvo un penal, o sea, atajó un penal, es la figura del partido sin dudas. Como así también voy a poner a Yoshi Yotun, porque con Yoshi tenemos una relación en que lo queremos mucho y siempre nos gusta verlo jugar bien, y hoy volvió a jugar bien, marcó el gol del 1-0, el gol que ponía el 1-0 básicamente, y jugó muy bien, la verdad. Pero bueno, están viendo que fue mucho de ida y vuelta. O sea, así como Cristal tuvo las suyas, River por su parte también generó peligro. En ese primer tiempo me parece que fue muy de ida y vuelta, muy de igual a igual. Y en el segundo tiempo es donde yo noté que, por un lado, Sporting se fue quedando sin nafta en el segundo tiempo, y River se empezó a agigantar, empezó a ver que podía ir en busca de más, y ahí fue cuando vimos la mejor versión de River en el segundo tiempo. Ahora, dicho esto también, debo decirles que en ningún momento hubo una supremacía así abismal, salvo después de la expulsión. O sea, en el 11 contra 11, Sporting Cristal se plantó cara a cara con River, y ustedes saben que la plantilla de River, o sea, el plantel que tiene River, es totalmente
abismal la diferencia que puede llegar a tener con Sporting Cristal en cuanto a económico estoy hablando. Después en cuanto a futbolístico se puede ir equiparando en base a lo que hagan los técnicos, pero lo que les digo es eso, yo me quedo con el buen trabajo que hizo Sporting Cristal, porque la realidad es que con la diferencia económica que hay entre un equipo y otro, un 1-1, y más por cómo se dieron las cosas, no es un mal resultado. River es el que tiene que tomar el protagonismo en ese caso. Pero bueno, esos son detalles para analizar cada uno por su cuenta, y me lo pueden dejar en los comentarios, que con gusto los voy a estar leyendo, porque no tengo ningún problema en que me dejen su opinión. Ustedes saben que acá somos libres. Bueno, acá estamos viendo la jugada. Miren el travesaño ese, es espectacular. Le rompió el travesaño básicamente. Fue increíble. Si fue Ezequiel Barco al final, ¿vieron? Yo les dije que había sido Barco. Muy bueno, la verdad. Le rompió el travesaño, pega encima después en lo que es el área, y después se termina yendo la pelota. Y en el segundo tiempo empezamos a ver un River que se empezó a animar más, se empezó a ir en busca del partido. Ahí lo están viendo, de hecho, en esta gran jugada de Nico de la Cruz, que Enzo Pérez que hizo más adelante la pelota, más atrás. Y a partir de ahí, Sporting empezó a crecer en cuanto al contragolpe, en cuanto al contraataque. Vio que se podía también lastimar. ¿Y qué terminó pasando? Aprovechó una buena presión. Y miren lo que hace Yoshimar Yotun, loco. Baja la pelota de pecho. Primero bajó un misil que le tiró a Armani y le agujereó el pecho para mí. Bajó la pelota ahí y define fuerte a un costado a la derecha. Es un auténtico golazo. Es un auténtico golazo por cómo define. O sea, no es fácil definir una pelota que te queda boyando. Y bueno, Yotun la mandó a guardar, puso el 1-0. Y hasta ese momento, quizás lo puso en el momento que menos se lo merecía Cristal. Pero bueno, terminó llegando, eso es lo importante. Ahora, no sé, no encuentro en el bolsillo. Me chorearon algo. ¿Qué pasó? Ustedes le metieron la mano en el bolsillo, ¿no? Sí, me parece que sí. Bueno, esto es lo que hablamos siempre. Si van a cobrar todos los agarrones, cobren todos los agarrones, no cobren solo este. ¿Entendés? O sea, me explico, ¿no? Porque si no, pasa a ser un deporte que no es de contacto el fútbol. No puede ser que ni siquiera lo podés tocar al jugador y ya están cobrando algo. ¿El agarrón existe? Sí, existe. Para mí estaba siendo en la línea, por lo tanto sería parte del área, pero yo no creo que sea un agarrón suficiente para cobrar penal. Es increíble, pero bueno, entiendo que a veces pesa un poco la camiseta también, porque yo creo que a Sporting Cristal, en el Monumental, este penal no se lo cobran. Pero este es mi punto de vista igual, ¿eh? Ustedes pueden dejar el suyo ahí abajo, como siempre les digo. ¿Y qué terminó pasando? Cuando un penal está mal cobrado, terminan pasando estas cosas. Lorro, Miguel Borja, pero también me quiero quedar con el atajadón. O sea, el atajadón que se manda Solís es increíble. Y otra cosa que quiero mencionar es que es horripilante lo que hizo Lüttiger. Lüttiger es el que jugó de 3 el día de hoy. ¿Cómo puede ser que haya perdido? O sea, tenía que dar un pase para atrás, mientras vemos el gol de Aliendro, que bueno, llega después de una serie de rebotes, Barco patea al travesaño, mala fortuna para River, le terminó quedando, y era justo el empate porque River se le estaba yendo encima y lo estaba atacando por todos lados. Cristal no supo defender el partido, no supo defender el resultado, entonces River se lo terminó empatando y fue justo el empate. Le duela a quien le duela, fue justo el empate porque Sporting Cristal en ningún momento salió a defender ese resultado que tenía a favor. Es un equipo que ataca muy bien, pero que no sabe defender. Cuando está en ventaja, no sabe defender el resultado. Y es una lástima eso. Pero como les estaba diciendo, lo que hace Lüttiger en la jugada del penal, porque no es que solo te cobra el penal, también te limita, porque le sacan amarilla y después terminan expulsándolo por la doble amarilla. Entonces no es solo el penal, no es solo lo que estamos analizando eso, porque después te condiciona todo el partido a jugar con uno menos. Entonces es por doble la mano en el bolsillo que siento yo. Después, como les digo, queda a criterio de cada uno subjetivo si ustedes lo hubieran cobrado, hay gente que no. Lo terminó cobrando el árbitro, ya está, obviamente, ahora no queda más que decir, bueno, para mí fue, para mí no fue, pero ya está cobrado el penal. Entonces el daño ya está hecho, podríamos decir. Pero no importa, la Copa es así, ustedes saben que a veces te da, a veces te quita. En este caso a Sporting Cristal le tocó sufrir el VAR, a River le tocó tenerlo a favor, como así a veces ha pasado al revés. Fluminense quedó primero con 9 unidades después de esta cuarta jornada, de Copa Libertadores. The Strongest quedó segundo con 6 puntos, Cristal quedó tercero con 4 unidades y River quedó último con 4 unidades. Se mantuvieron los puestos.
se mantuvieron, nada más que The Strongest le sacó 2 puntos de diferencia a Sporting Cristal y a River, y es una diferencia buena teniendo en cuenta lo que va a pasar en la próxima fecha, que Fluminense va a viajar al Monumental a jugar contra River y Sporting Cristal va a tener que viajar a Bolivia para jugar contra The Strongest. Dicho esto, gracias por estar ahí detrás de la pantalla, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como no, nos veremos en el siguiente video. Chau, chau.